si me acompañáis, vamos a esta zona que con el día que tenemos hoy lo vais a agradecer porque a las sombritas está fantástico. Luego podemos hacer un descanso y os voy a enseñar aquí detrás una zona que está ligeramente escondida, donde está lleno de hierbas medicinales y condimentos para cocina. Eneldo, María Luisa, hay de todo, ¿no? En los confines de las provincias de Valencia y de Alicante existe un macizo. Una sierra famosa en la historia de la fábula, de la leyenda y de la medicina. Esta sierra se denomina Mariola. Bocairén se ofrece al viajero recostada sobre un cabezo que mira directamente a esta sierra y recibe de ella el buen sol de mediodía. Debiera ser, por tanto, una ciudad tibia y luminosa, mas al internarse en su barrio medieval, en ese laberinto de calles torcidas y encuesta que delatan su pasado islámico, surge una ciudad un tanto enigmática. No por el carácter de sus vecinos, que es cordial y festivo, sino por el color ceniza del cerro donde se asienta y la cantidad de leyendas y tradiciones que alberga. Bueno, ya os habréis dado cuenta de que para visitar Bocairent hay que estar en forma y llevar un calzado cómodo para recorrer sobre todo este... Le aguardan empinadas calles de cantos rodados, estrechas y quebradas, plazuelas y numerosas fuentes y hornacinas que invitan a conocer pausadamente el corazón de una ciudad esculpida en la roca. En los periodos prehistóricos, eran los ríos Vinalopó, Serpis y Clariano los más caudalosos y navegables, los caminos naturales de más fácil acceso. Los pueblos nómadas, íberos de raza africana, penetraron aquí remontando el cauce del Vinalopó y se reunieron en los huecos de las peñas y en las bocas de las cavernas. Y aquí, abocadas al vacío, están intercomunicadas les cobetes dels moros, las cuevas de los moros, que están excavadas en la roca del barranco. Y como veis, todas las ventanas de entradas a las cuevas están orientadas al monte sagrado, o también llamado Calvario. Arqueólogos e historiadores discrepan de la fecha de su construcción. Se dice que fueron familias moriscas las que las realizaron, sirviendo de despensa para cereales, granos y otros alimentos. La versión oficial, sin embargo, apunta que se abrieron en la época tardorromana, y no faltan aquellos que les atribuyen un origen visigodo por la existencia de 48 tumbas en los alrededores, que según una leyenda, pertenecían a una comunidad de mujeres anacoretas que las realizaron para vivir una vida contemplativa en la montaña. En el siglo IV, miles de mujeres llenas de un fervor desconocido e ilimitado abandonaron sus pertenencias, familias y estilo de vida para vivir aisladas. Pensaban que apartándose de la sociedad humana, obedecían el mandato divino de no ser parte del mundo. Dicen que algunas de aquellas mujeres encontraron en estas cuevas salidas en otros puntos de la tierra.
El 19 de enero de 1916 nacía en Bocairent, provincia de Valencia, Amparito Puerto, hija de Vicenta Bañó y Manuel Puerto. Su infancia transcurre como la de cualquier otra niña de la época. Su padre, dedicado a la música, cuida de ella y de sus dos hermanos mayores junto a su madre, proporcionándoles una educación humilde pero coherente con los cánones morales de aquel tiempo. Amparito tiene 6 años cuando la familia se instala en Valencia por motivos de trabajo. A los 10, Amparito inicia sus clases en el conservatorio. Estudia solfeo, armonía, composición y comienza a acompañar en ocasiones a su padre, que por aquel entonces era primer violín en la Banda Sinfónica de Valencia. A principios de 1930, la situación de la familia Puerto se ve afectada por la crisis social y política del régimen instituido por el general Primo de Rivera. Había llevado al país a un estado de abandono, pobreza, inestabilidad, pésimas condiciones de trabajo y alarma financiera. Con 14 años, Amparito debe comenzar a trabajar para ayudar económicamente a la familia, lo que le lleva a desprenderse momentáneamente de sus directrices musicales, empleándose en un taller de costura. Mientras trabaja para algunos conocidos de sus padres y de su hermana María, Amparito retoma discontinuamente sus estudios de música. Pero aquejada de una extraña enfermedad que le causa fugaces brotes de ausencia, Amparito es trasladada a Bocairent para el descanso, donde sufre a los 16 años su primera crisis de gravedad. En 1943, y con una gran expectación, se estrenó en Valencia La venta de los gatos, composición del maestro José Serrano. El reparto lo encabezaba Amparito Puerto, una soprano lírica recién llegada de Argentina. Hola. 65 años después de aquel esperado estreno, La venta de los gatos vuelve a representarse. Mi nombre ocupa ahora el lugar de su protagonista. Y me pregunto por qué tan pocas personas y ningún libro en España confirman la existencia de Amparito Puerto en los medios artísticos de la época. El 19 de enero de 1916 nacía en Junín, provincia de Buenos Aires, Amparito Puerto, hija de Vicenta Bañó y Manuel Puerto. Pronto se convertiría en una de las más aclamadas sopranos argentinas de su tiempo.
Amparito había nacido al sur de Junín, en la ciudad de Los Toldos. Yo de sus padres nunca supe gran cosa, porque ella era más bien tímida, introvertida. Pero sí sabía que su familia era de Los Toldos. Y su padre había sido un conocido estanciero de la zona. Pero no supe mucho más. Sí sé que ella llegó de muy joven a Buenos Aires, ya con la decisión de triunfar. Recuerdo también a Pamila Rocati, que ya falleció. Ella era actriz y era gran amiga de Amparito. Y con el tiempo llegó a ser empresaria teatral del Teatro Colón. Fue ahí donde nosotros nos conocimos, donde yo la vi por primera vez. Y me contaba, siendo ella ya mayor, el amor y el cariño que había sentido por Amparito. Amparito se le presentó y le hizo saber el interés que tenía de dedicar su vida al teatro. Y que ella la vio tan tímida, una cosita tan etérea, una damita tan joven. Y ya con ese interés en dar a conocer su gusto por la declamación dramática. Amparito había sido muy humilde, muy pobre, y que había vivido en pensiones también. Decía que le gustaba el mate y que ella siempre le agregaba un poquito derechita. La soprano Amparito Puerto era todavía una adolescente cuando llegó a Buenos Aires desde la ciudad de Junín el 3 de enero de 1932. Miles de argentinos, procedentes de todas las provincias del país, llegan a la capital tras la crisis económica de 1929, impulsando el desarrollo industrial de Argentina que estableció la base social del peronismo años después. El Teatro Colón, actualmente en reconstrucción, nace de la necesidad de una sociedad que a principios del siglo XIX consagró a la ópera como su manifestación musical predilecta, casi ineludible para aquellos que aman la música y dueño de una acústica extraordinaria. Amparito Puerto estuvo con nosotros en varias fases. Mirando aquí en los archivos podemos ver que a principios de 1936 fue una de nuestras primeras y más brillantes alumnas en el Instituto Superior de Arte, que luego se creó como la Escuela de Ópera del Colón. Parece ser que a pesar de su corta edad tenía una voz prodigiosa y dúctil para ser perfeccionada. Te diré que yo entré como aprendiz en la Escuela de Canto del Colón cuando la señora Puerto ya era una gran artista. Bueno, lo que más la caracterizaba era su profundo rechazo a las injusticias. Yo en esa época era un joven muy espabilado y andaba siempre con la oreja parada. La escalinata principal del Colón, la que da a la calle Cerrito, era un privilegio de las grandes artistas. Podías ver ahí a los gerifaltes del teatro pavoneándose, los políticos. Ella se reía de todo eso. Y ella consiguió, y en muy poco tiempo, que por esas mismas escalinatas bajara toda la compañía, digamos, desde la primera soprano hasta la figuración. Lo que creía que había que luchar y había que conseguir, lo conseguía. Eso fue algo que me llamó la atención siempre. Sí, ella era argentina, como le dije. Además, yo vi su cartilla de nacimiento en el librito del registro civil.
cuando ella se casó con mi hermano. Ellos se casaron en Morón, al sudoeste de Buenos Aires. ¿Y no pudo haberlo inventado? No, yo no creo que en esa época ella hubiera podido inventarlo. Aunque, no sé, porque ella era una persona a la que todo le parecía bien, nada le sorprendía. Por favor, la casa de Amparito Puerto. ¿Amparito qué? Vale, gracias, no se preocupe. Lo siento. Bueno, esta es la casa donde nació Amparito. Amparito era hermana de mi padre, por parte de padre, y es en esta casa donde vivieron tanto Amparito como toda su familia, hasta que por temas de trabajo decidieron marcharse a Valencia. Su padre era músico y tocaba en algunas bandas próximas de Bañeres, de Cocentaina, de algunos pueblos próximos, y parece ser que le salió un trabajo más interesante y decidieron marchar. Y esto debió de ser sobre el año 20 aproximadamente. Preguntando a la familia, ninguno de los que quedamos sabemos nada de ella. Uno te dice una cosa, con el tiempo otro te dice otra cosa. Yo donde estaba no tengo ni idea, vamos. Y si se fue a Argentina lo desconozco absolutamente. Sí se comentaba que marcharon las dos hermanas a coser a Valencia, pero Amparo a Bocairent no volvió.
Su hermana sí vino. Yo la veía en ocasiones, me acuerdo perfectamente, cosiendo junto a mi madre. Pero Amparo en muchos años no vino. Amparo nació en Bocairente y de niña se trasladaron a Valencia. Vivían en la calle Burriana, cerca de nosotros, y con el tiempo pues empezaron a coser en el taller de mi madre. Amparo era 14 o 15 años mayor que yo, una chica muy alegre, muy buena persona, y prácticamente la edad entre nosotras dos pues llegó un momento que no se notaba. Ella se enfermó siendo muy joven y al momento no se sabía qué era. Luego perdió estabilidad, las manos se le engarrotaban, la cara se le quedaba tensa. Yo me di cuenta que se quedaba como en éxtasis. Y luego cuando volvía en sí no se acordaba de lo que le había sucedido. El motivo de la enfermedad me comentó luego mi madre que le había dicho su hermana María que era como un tipo de melancolía, de tristeza. Cuando tenía una crisis de esta, la mandaban a Bocairente. Se pasaba una temporadita allí y cuando venía, venía completamente restablecida. Pues mira, si ella estaba enferma, nosotros no nos hemos enterado, porque además la familia era de poco contar. Yo recuerdo que alguna vez se me ocurrió preguntarle a mi madre algo y me contestaba mayoritariamente con evasivas, creando como un halo de misterio. Pero si estaba enferma o no estaba enferma, yo no lo sé. Y desde luego para el descanso aquí no vino nunca. Vamos, siendo yo niño, ella por aquí no volvió. Cuando era pequeña recuerdo que en una ocasión determinada su padre le hizo una fotografía y me llamó la atención porque estaba en la cama, pero estaba bastante recuperada y había engordado un poquito incluso. Pasado unos días, su hermana María le dijo a mi madre que había empeorado. Tenían que volver a Bocairente.
A finales de los años 30, la señorita Puerto formó parte del coro estable del Teatro Colón como soprano. Fueron sus primeros pasos sobre el escenario como profesional de la lírica, desarrollando su actividad en forma intermitente durante varias temporadas. Y en algunos de estos espectáculos figura como ausente durante varios días, debiendo ser reemplazada por una compañera. Razones no constan. Sí, es verdad, y aquello dio más de un quebradero de cabeza a los empresarios. En la ópera es normal tener una suplente, sobre todo si se trata de la primera soprano. En el caso de Amparito, la suplente venía fija en su contrato. Yo de su vida privada supe muy poco. Ni siquiera Palmira, que se decía era su mentora, sabía mucho más. Sí comentaba que Amparito solía desaparecer durante varios días, sin que nadie supiera dónde estaba. Y después de repente aparecía, sin dar ninguna explicación. Una tarde de abril, varios siglos atrás, cuenta la leyenda que una extraña mujer de 26 años llegó a Valencia en un tren que la traía desde un lejano pueblo de provincias. Aclamaba ser reconocida mundialmente como la primera soprano del coro del Teatro Colón de Buenos Aires. No llevaba equipaje. Su vestimenta era extraña y antigua, como de otro tiempo, de otro lugar. Iba tras ella su maestro, un mago distraído, hermético y distante que la seguía en sus viajes. En su mano izquierda, la soprano transportaba una gata negra de mirada esquiva. En su mano derecha, un paquete de peppermint, del que sacó un cigarro y fumó. Cuentan que provenía de la alta burguesía, que había viajado por todo el vasto mundo. Admiraba con su voz de soprano al público de los mejores teatros, e igual que llegaba, se volvía a marchar. Algunos dijeron años después que nadie la conocía, que no parecía ser quien ella decía, que estaba enferma de melancolía. En sus viajes a España resultó ser la soprano favorita de un famoso maestro. Cantó como Los Ángeles en el más grande de los teatros valencianos. Después volvió a marchar. Sí, ya, gracias. Pues mira, podría haber alguna referencia a su debut, que fue en 1879, en los archivos del Teatro Apolo. Lo que pasa es que esos archivos quedaron diseminados entre otros teatros y entre algunos empresarios cuando el teatro cerró sus puertas. Y eso fue en el 30 de junio de 1929. Yo he estudiado minuciosamente el último volumen del diccionario de la zarzuela española hispanoamericana que dirigió Emilio Casares y no he encontrado ninguna referencia a esta cantante. Así que para mí lo que pasa es que hay mucha superstición alrededor de este personaje. Pues mira, esta creencia popular llega al punto de haber inspirado un cómic, que es este, que se editó en el año 2003 por el 125 aniversario del edificio del Teatro Calderón y que se titula Los fantasmas del Calderón. En este cómic, una serie de personalidades vinculadas a la historia del teatro se aparecen a unos niños y le cuentan una serie de historias sobre el teatro en el que ellos habitan como fantasmas. Y una vez les han contado estas historias, pues desaparecen por detrás del escenario. Y aquí se cuenta la historia de aquella soprano argentina que un día viajó a España en busca de fama, aunque no le dan ningún nombre concreto. Como puedes ver, todo es muy confuso
y hace que este personaje esté rodeado de un halo de misterio. Se cuenta, que practicaba las artes parapsicológicas, el esoterismo, el gnosticismo, todas estas cosas que estaban muy de moda en aquella época entre la clase alta bonaerense. Es un personaje extraño y muy desconocido del que solo tenemos alguna constancia en algún escrito donde se dice que viajó desde Argentina a España, concretamente a Valencia, para estrenar una obra inacabada en abril de 1943. Pero es que esta obra fue estrenada precisamente por Amparito Puerto. Entonces ahí tienes una vinculación entre los dos personajes, ¿no?, que las une de alguna manera. La leyenda del Calderón pues mezcla hechos reales, pero los ubica en tiempos inadecuados. La venta de los gatos es la obra inacabada a la que se refiere la leyenda. Una soprano que vino de fuera de España o de Sudamérica es Amparo Puerto, pero esa soprano de finales del 19 no es Amparo Puerto, porque Amparo era más joven. Para mí, Amparito Puerto era una desconocida hasta que el Palau de la Música de Valencia me encarga en el año 2003 escribir un artículo para acompañar el libreto con el que se conmemora el Día de la Comunidad Valenciana, en ese caso reestrenando una obra de José Serrano, La venta de los gatos. Es entonces cuando me encuentro el nombre de Amparito Puerto revisando los carteles de los artistas que configuraban la compañía que llevó a cabo el estreno. La lástima es que no se tengan imágenes o grabaciones que den fe y testimonio de esa intervención de Amparo en la venta en el estreno de La venta de los gatos. Un acontecimiento teatral de alta trascendencia para el arte lírico nacional ha sido el estreno en Valencia de La venta de los gatos, obra del maestro Serrano. En el Teatro Principal de Valencia, con decorados de mestres cabanes y figurines de Ferrer y Fontanals, una extraordinaria compañía donde se halla... Amparito Puerto ha llegado a Valencia desde Buenos Aires para el estreno del poema lírico La venta de los gatos en el Teatro Principal. Tras numerosas pruebas entre jóvenes aspirantes, ha sido la propia Compañía Lírica Española la que ha hecho traer de Argentina a la primerísima tiple que encarnará la representación. La creencia popular, la leyenda, creció aún más entre los círculos artísticos y populares cuando, después del estreno, esta soprano desapareció. Así, sin más, sin dejar rastro, de una forma muy extraña. En el mes, prácticamente un mes completo que la obra está en el Principal, ella hace La venta de los gatos, creo que unas 7 ocasiones. Se alterna con otras 2 sopranos más. En los preparativos para el estreno de la ópera de La venta de los gatos, José Montó pues era el encargado de seleccionar los intérpretes. Y seguramente se acordaría de Amparo Puerto, a la que más o menos debió ser por el año 32 o 33 aproximadamente, en una especie de gira que se hizo por Sudamérica, por Argentina en concreto, entre la que se contaban algunas obras de mi abuelo, como por ejemplo El Rey del Corral, que la estrenó en Argentina, en Buenos Aires, Amparo Puerto. De estar en el coro del Teatro Colón a protagonizar La venta de los gatos pasaron muy pocos años. Y uno puede pensar, bueno, eso no es una cosa como milagrosa, pero hay que tener en cuenta que fue muy importante para ella el estreno del Rey del Corral, del maestro Serrano, donde tenía un papel muy pequeño, pero obtuvo unas críticas extraordinarias. Yo, con los años y esfuerzo, he ido reuniendo algunas fichas de zarzuelas de la época argentina de Amparito Puerto y he encontrado algunos datos muy curiosos. En 1938 aparece Luisa Fernanda en el papel de Rosita, que es el penúltimo del reparto. En el 40
se repone el título y ya aparece como la duquesa Carolina. Esto en Argentina. Y en 1942 ya está protagonizando el papel de Luisa Fernanda, en España. La eminente soprano Amparito Puerto triunfalmente debutó con Luisa Fernanda. Pasa algo similar con otras zarzuelas en las que intervino en esos años. Por ejemplo, Marusha, La verbena de la paloma, La pícara molinera. Como verás, no apareció de la nada en Valencia en 1943 para protagonizar La venta de los gatos. Ya había actuado en España y ya tenía sus giras a la espalda. La soprano Amparito Puerto debutó en Argentina, pero curiosamente, según la prensa, también debutó en España. Es como si llevara dos vidas paralelas. Amparito y yo nos conocimos en casa del maestro de canto, llamado Francisco Andrés. Y en una de las tardes que fui yo a la clase, me crucé con Amparito. Entonces Amparito dice, eres nueva, ¿verdad? Y yo, sí, tú también para mí, porque yo ya sé que tú estás trabajando y yo no trabajo aún para nada. Y ese fue el encuentro, y ya salimos juntas y ya continuó la amistad. Hicimos unos cuantos bolos por la provincia, pero ella decía que ella quería ver. Dice, y tú lo que tienes que hacer, si no sales de aquí, no saldrás. Marinela, con su triste cantinela se consuela de un olvido maldecido. Marinela. Campesina, como errante golondrina, cantarina vas en busca del amor. Pobre golondrina que al azar camina tras un sueño engañador. Hola, Lea, ¿qué tal? Qué voz más preciosa. Nosotros nos conocemos en 1942. Las dos coincidimos y nos hicimos muy buenas amigas. Yo era del cuerpo de baile, pero allí nos conocíamos todos, éramos como una gran familia. Estábamos ensayando y Amparo pues comenzó a vocalizar. Su voz iba subiendo, subía. Digo, ¿cuándo va a parar? Parecía que nunca iba a hacerlo. Cuando escuchamos un agudo tan bonito, tan perfecto, tan vibrante, que comenzaron a salir arañas de entre los decorados y los cortinajes del escenario. Amparo se quedó sorprendida un poco. Dijimos, bueno, Amparo, ni te sorprendas ni nada. En cuanto fue conocida, fue contratada por Marcos Redondo. Y Marcos Redondo era una figura mundialmente conocida. Y ella tuvo muchísima suerte de ya estar en la cúspide y estar contratada ya en varias compañías. Ya era una triple conocida. Porque luego el haber estado con Marcos Redondo era un sello que quedaba grabado en ella como una tiple de categoría. No, Amparito Puerto no era una figura conocida, o por lo menos una figura que haya trascendido. No se encuentra en los diccionarios más recientes y científicos que tratan el tema. Y por decisión personal, no quiso llegar más allá. En los libros editados en España, especializados en el tema, nunca se la incluye, no aparecía en ninguno.
Y eso hace que las cosas sean realmente muy confusas. Recuerdo un periódico brasileño donde en el mismo párrafo se le adjudicaban dos nacionalidades, ¿no? Española y argentina, como si no supieran, bueno, por cuál de las dos decidirse. Y estas cosas son las que hacen de este personaje un personaje tan misterioso. Gracias a dos colegas también investigadores, Borrón y Vaca, de Buenos Aires, pude dar con una inscripción hecha en el Registro Civil de Morón, provincia de Buenos Aires, a nombre de Amparo Puerto. Pero dadas las circunstancias y la época, yo sostengo que es una inscripción absolutamente falsa. En un principio parecía claro que podría haber sido hecha por la propia Amparo en 1949, cuando estuvo en Morón para contraer matrimonio con el músico Alberto Arias, que por cierto era 13 años más joven que ella. Pero es que esa inscripción ya fue falsificada con anterioridad. Así que lo que necesitábamos era establecer exactamente en qué lugar y en qué fecha había nacido. Y para ello el documento más importante es la partida de bautismo. Y gracias a ella, hoy en día ya podemos definir ya concretamente, sin duda, que había nacido realmente 9 años antes, el 19 de enero de 1916, en el pueblo de Bocairent, provincia de Valencia. Bueno, en realidad fue una falsificación muy fácil de hacer. María Eva Duarte y Amparito Puerto se habían conocido en el teatro. Después, en 1945, Eva Duarte se convierte en Evita Perón. Pero antes de casarse con Perón, modificó su partida de nacimiento, quizá porque renegaba de su condición de hija ilegítima. Seguramente Amparito la acompañó al registro civil y aprovechó para cambiar también su partida. Lo que no sabemos es qué razones tuvo para modificar su partida, para cambiar su nacionalidad o su año de nacimiento. Mi madre me ha comentado muchas veces el problema que tenían las mujeres en aquella época con la edad, las artistas en general. No se podía ser muy mayor, siempre había que demostrar que se era joven. Entonces Amparito le dijo a mi madre que ella en el carné del sindicato de artistas aquí en Valencia se había cambiado la fecha de nacimiento. Y mi madre pensó, pues, también en cambiársela. O sea, y la propia Amparito fue la que le falsificó el documento. Mira, pone 1920 y mi madre nació en el 1914. Y según me parece, Amparito todavía se quitó más. Pero lo de su nacionalidad, yo recién lo sé por ustedes. Si era o no era española acá, de eso no se había hablado. Tampoco si Evita podía haberla ayudado en los pasaportes de distintas nacionalidades. Yo sé que ellas se conocieron a través del teatro. Y esto puede haber sido a comienzos de los años 40. Por mediación de alguien del Teatro Colón, Amparito consigue emplearse en la Compañía Argentina de Comedias Cómicas. Allí conoce a dos aspirantes a futuras actrices, Josefina Bustamante y María Eva Duarte. Como ella, rebosan de ilusión y ganas de triunfar en el mundo del espectáculo. Josefina morirá años después en un desgraciado accidente ferroviario. Amparito y Evita conservarán la amistad el resto de sus vidas. Se decía que había quedado eclipsada por la fuerza que emanaba de Eva Perón. Bueno, todos lo estábamos en realidad. Ella era una luchadora, ambas lo eran. Según parece, a partir de 1943, Evita empieza a tener una actividad sindicalista y eso la lleva a ser una de las fundadoras de la ARA, la Asociación Radial Argentina, que es el primer sindicato de trabajadores de radio. Eso hace que Amparito la sustituyera en varias ocasiones en el teatro. Concretamente la sustituyó en el reestreno de Doña María del Buen Aire, donde Amparito hizo el papel de protagonista. Pero lo más curioso no es que sustituyera a Evita. Valencia, 12 de abril de 1943. La soprano Amparito Puerto se encuentra en la ciudad de Valencia ensayando el poema lírico La venta de los gatos, el cual protagoniza. Buenos Aires, 12 de abril de 1943. Aplaudido estreno en Buenos Aires de Doña María del Buen Aire con Amparito Puerto de protagonista. Es curioso que estuviera en dos sitios a la vez. El mismo día de este suelto valenciano, el 12 de abril de 1943, donde se dice que estaba ensayando en Valencia, aparece mencionada en el diario La Capital, un periódico argentino.
donde se comenta ese reestreno de Doña María del Buen Aire la noche anterior. Bueno, ya dicen que los baúles de las artistas viajaban muy deprisa, pero vamos, tanto. Y aquello siempre me llamó la atención. Las demás estrellas, por ejemplo, llevaban tantos baúles que necesitaban un vagón de tren y ella no tenía nada de diva. Viajaba, podríamos decir, con lo que llevaba puesto. Yo entonces callaba cosas que mejor no haberlas visto. Quedan 5 minutos. A partir del año 44 la información aún es más confusa. En la hemeroteca puedes encontrar muchos recortes sobre actuaciones de Amparito en diversos países de Latinoamérica, pero al mismo tiempo en cambio de su trabajo en España, en esa época no hay ninguna referencia. Sabemos que fue una dictadura lo que se impuso y ello llevaba consigo una férrea disciplina en todo el país. Por tanto, se recortaban todas las posibilidades de aquellos que tenían inquietudes artísticas. Y Amparo, que era una persona con esa capacidad para poder interpretar a los grandes maestros italianos, a los músicos importantes, ¿cómo podía vivir esa vida tan monótona, tan absurda, esa cotidianeidad tan pobre, tan falta de estímulos, cuando ella, su espíritu, era un espíritu que anhelaba, pues no sé, haber alcanzado una gloria dentro de la música? Y recuerdo que siendo yo muy jovencita, aquí en esta habitación, que tenía, aquí en la parte de atrás tenía el tocador. Y luego todo eso era como un baldaquino, estaba con flores, con velas, con fotografías de ella y de otros cantantes, y eso era para ella como su santuario. Yo creo que ella ahí se ponía a venerar la música, porque es que era verdadera veneración lo que tenía. Sin embargo, yo creo que esas circunstancias la hicieron que no fuera capaz de romper con todo y dedicarse de lleno a la música. Pero fueron muchos los españoles que llevaron una doble vida entre España y Argentina. Los inmigrantes españoles llegaron a formar una comunidad importante en Argentina, principalmente durante y después de la Guerra Civil. Lo que ocurre es que es difícil reconstruir las historias de estas mujeres. Y nos preguntamos, ¿por qué? Pues quizás por desinterés. O porque no interesa que se conozcan estas historias, que queden documentadas, porque quizás van en contra de la historia oficial. 1949. Eva Perón, convertida en pilar fundamental de la vida política y social argentina, funda el Partido Peronista Femenino, consiguiendo que las mujeres de ciudades y pueblos se conviertan en activas militantes políticas. Se acercan elecciones generales y Evita es propuesta por los sindicatos para presentarse a vicepresidenta.
Hacia finales de los 40, Amparito empieza a compaginar su carrera artística con una actividad sindical y la lucha de clases al lado de su amiga Evita, y deja de cumplir algunos de sus compromisos en la ópera. Yo era muy joven y mis padres no veían con buenos ojos que yo me metiera en política. No era femenino que una mujer se metiera en política, pero yo no les hice caso. Evita emanaba tanto poder cuando hablaba. Todas éramos iguales. No había distinción de clases ni de jerarquías en el partido. Solo mujeres luchando por nuestros derechos y por nuestro lugar. Amparito Puerto anula con frecuencia sus contratos, obligando a la dirección del teatro a rehacer su actividad artística llamando sustitutas. Por ejemplo, podemos ver aquí en el año 1950, la soprano doña Amparo Puerto anula su contrato. Razones no constan. Años después se hablaba de que toda esta intermitencia en la carrera artística de la señorita Puerto tenía que ver con un flirteo con la política de la época de la mano de la señora Baduarte de Perón. Amparito era muy avanzada para su época. Llevaba pantalones, fumaba, pero todo con naturalidad. O sea, no es porque ella quisiera hacerse la avanzada sin serlo, no, es que era así. Se casó con un argentino que, por cierto, era guapísimo. A mí me causó una impresión cuando lo vi. Yo era jovencita, y cuando lo vi la primera vez, ¡buah! Era un hombre muy guapo. En cambio, creo que en su familia no causó muy buena impresión. Pero bueno, eso son cosas que... Pero sí, era efectivamente muy avanzada y creo que no se la entendía entonces. Gracias. Era una gran paradoja lo que ocurría en el país referente al movimiento, llamémosle así, artístico. Cuando iban las pseudoartistas o las que deseaban entrar en el mundo, entre ellas mi tía Amparo, pues nos encontrábamos con que alardeaban de elegancia, de sombreros, de chic, de tal, lo cual era, pues, a mi modo de ver, por lo menos una incongruencia. Bueno, pero tu tía se sentía artista y entonces ella, cuando iba a esos cafés y a esas cosas, le gustaba llevar su sombrero, fumar, que la gente la viera. Cuentan que la extraña soprano pertenecía a una antigua casta de mujeres que, como ella, ocultaban también su identidad. Sus lazos nacían en el remoto origen de la piedra y hacían referencia a las fuerzas de la naturaleza que habían hecho posibles sus idas y venidas a lo largo de los siglos. Decían ser alquimistas y artistas, hablaban de sus viajes en el tiempo y en el espacio y manifestaron extrema preocupación por las fuerzas siniestras que amenazaban a la mujer de la época, lo que puso en cuestión el frágil estado de sus mentes. La familia estaba como muy preocupada porque tía Amparo tenía comportamientos extraños en los que empezaba a hacer comentarios cada vez más inverosímiles. Estuvo 3 meses en la cama y cuando ya empezó a recuperarse y tal, le diagnosticaron una enfermedad que en aquel momento era desconocida y yo creo que estas cosas del todo no llegaron a curársele. Esos comentarios inverosímiles hacían referencia cada vez con más obstinación
a unos agujeros que la succionaban desde una esquina de su propia habitación y la transportaban a otro lugar. Marinela con su triste cantinela se consuela de un olvido maldecido. Marinela. Campesina, campesina, como errante golondrina. Sus viajes la convertían en completa reproducción de la extraña soprano del siglo XIX. Ya en aquel tiempo se había recurrido a la idea de la existencia de una puerta estelar o agujero de gusano que conectaba dos puntos distantes en el espacio por un atajo, de modo que se pudiera saltar dentro y salir muy lejos. Las primeras teorías científicas que hablan de la posibilidad de conectar dos puntos remotos del espacio por una especie de atajo son bastante antiguas, son de 1916 y fueron bastante bien recibidas por la gente amante del estudio científico porque daba un cierto soporte a la teoría de la bilocación, de que puedes estar en dos sitios a la vez. Bueno, hay que tener en cuenta de que a principios del siglo XX, el primer tercio, era el tema de moda, el tema de las medium, los espíritus, la bilocación. Tanto es así que incluso gente como Conan Doyle pues, creía en estas cosas, picó en muchos fraudes y fue muy perseguido por gente de una mente más racional, como por ejemplo Houdini. Como decía, la primera teoría es de 1916 y se debe a Flam, que encuentra en las ecuaciones de relatividad general de Einstein unas soluciones que son esto, un atajo entre dos puntos del espacio. Pero el nombre que conocemos hoy en día, que es el de agujeros de gusano, es bastante posterior, es del año 57 y se debe a Wheeler. Las ecuaciones de relatividad general de gravitación permiten crear estos puentes de espacio-tiempo. Lo que pasa es que llevarlos a la práctica tiene unas complicaciones inmensas. En la posguerra la decadencia era total y había muchísimos días que estábamos esperando horas a que comenzara la función, pues las localidades no se vendían. Amparo estábamos en los ensayos y de pronto decía, me voy. Y se marchaba, no se cortaba en absoluto que se quedara los ensayos a mitad, no. Ella me contó su vida, esos viajes gratificantes, esporádicos. Sería muy difícil que se pudiera dar por sí solo un agujero de gusano en la naturaleza. El verdadero problema con un agujero de gusano no es si puede existir, sino precisamente cómo llevarlo a cabo, cómo construir uno y además luego mantenerlo, porque es una solución inestable de las ecuaciones. Para construir un agujero de gusano, para empezar, deberías conseguir concentrar una inmensa cantidad de masa en un lugar muy pequeño, tanta masa como la que hay en el Sol, para poder deformar el espacio de forma que puedas crear este puente entre dos lugares. Pero ese puente sería muy inestable. En milisegundos volvería a colapsar y llegarías al punto de partida. Desaparecería el agujero de gusano. Por favor, para un momento, para un momento, por favor.
En el 57 mi madre y yo nos fuimos a Suiza, a Zúrich, y con el tiempo vino Amparo a hacernos una visita inesperada, cosa que nos causó mucha alegría, y estuvo unos días con nosotros. Fueron días muy agradables, se cosía, se hablaba. Entre una de las cosas que hizo este cuadrito y luego pues me lo dejó a mí. En casa se comentaba mucho de zarzuelas, había cosido mucho para artistas de zarzuela y ella, mientras trabajó con mi madre, todo esto lo estuvo viendo. Quizá de ahí se le quedó la cosa pendiente de la música. Nunca comentó que le hubiese gustado dedicarse a ello. Princesa, canta por favor, quiero escucharte, sigue, ya sé que es el amor. Acude, vida mía. En cuanto a la mujer que tiene ambiciones artísticas, se encuentra con grandes obstáculos para llevar sus sueños, sus ambiciones a cabo, y a veces una negación absoluta. Aires de esperanza y cambio flotan en las calles de Buenos Aires con la nueva década de los 50. Después de mucho esfuerzo y sacrificios, se reconoce la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres en Argentina. Las elecciones de 1951 se acercan y Evita se presenta a la cabeza del Partido Peronista Femenino. Conservo el carnet de afiliada. El emblema lo hizo la propia Evita, en alusión a unas artistas que se retiraban a las montañas tras su triunfo. El logo es un león subido en lo alto de una cumbre, que son las siglas del partido. Yo misma repartía con mis compañeras octavillas en la calle al salir del trabajo. A la gente le chocaba vernos y después todos terminaron llamándonos las leonas. La relación entre la mujer y lo felino ha existido en muchas culturas y muchas mujeres brujas los consideraban sus mejores amigos. Quizás porque se identificaban con ellos, porque ellos representaban la individualidad y la independencia que ellas deseaban para sí mismas. Tras hacerse eco a mediados del siglo XIX de la leyenda de las mujeres eremitas, se hace referencia a su relación con las tres luces que alumbraron el cerro en pleno solsticio de verano, anunciando que algo insólito y sobrenatural iba a ocurrir. Una lengua de fuego bajada del cielo paró justo frente a las cuevas donde habitaban aquellas mujeres. Muchos hombres salieron en su búsqueda, subieron a las cuevas y hallaron tan solo los restos de una leona tallada. Desde entonces, la leona fue considerada como bestia guardiana del recinto sagrado, símbolo santo en el que aquellas mujeres habían sido petrificadas en comunión divina. El alma felina de aquellas vidas tragadas por la montaña. La música era su pasión. Esa pasión la había motivado su padre, que también era músico. Y era un hombre que le hubiera gustado dar a su hija unos estudios, que hubiera sido una gran cantante y conseguir aquellas cosas que él no pudo conseguir. De alguna manera, el arraigo que ella tenía respecto de su familia le impedían también el desarrollarse, porque ella no era capaz de dejar a su familia.
La personalidad de las mujeres de esta época se podría definir, en mi opinión, con dos términos: la contradicción y el dualismo. La contradicción porque, por un lado, la mujer desea ser libre para poder realizar sus propios deseos, sus propios sueños, pero, por otro lado, la sociedad no le permite la realización de esos sueños. Entonces se forma una contradicción entre lo que la mujer desea ser y lo que la sociedad le permite ser. Y este dualismo que vive la mujer genera una ansiedad que frecuentemente lo soluciona con la negación de sus propios deseos, incluso de sus propios logros, y los tiene como si no hubieran existido jamás. Luego sé que últimamente ya no le gustaba hablar mucho. Sé que venía largas temporadas a Valencia, pero ocultando que era artista. Estaban cerrando las fichas de las actuaciones de provincias cuando Amparito desaparece. A mi hermano no le asombró, dijo que era corriente. A mí sí me lo pareció. Días después vuelve a vernos Alberto. Lo notamos triste, preocupado también, y nos dijo que se había separado. No volvimos a saber de ella. Mi hermano nunca pudo soportar su ausencia. La esperó durante muchos años. Te diré que el sábado, por ejemplo, hicimos una función normal. Es decir, el público aplaudiendo de pie, luego una parte de la compañía nos fuimos a cenar como siempre. El domingo ya no se presentó. Pero como esto era algo que solía ocurrir, tampoco nos preocupamos mucho. Intentaron localizarla por todos los medios y es como si se la hubiese tragado la tierra. Tras estas ausencias, existen algunos recortes, muy pocos, que hablan sobre su actividad en pequeños papeles en diversos teatros españoles. Eso a mediados de los años 50. Incluso yo llegué a encontrar un recorte en un diario que no era de información general, como es El Mundo Deportivo. Y a partir de ahí, a partir de mediados de los 50, ya nada de nada. Es extraño, es un dato muy relevante porque en ese momento apenas tenía 40 años, que no es una edad como para que una cantante pues se retire. Y cuando fue mayor contaba pues que había trabajado en Argentina, que había trabajado en México y tal. Yo realmente no sé si verdaderamente trabajó o no trabajó. Pero lo que no cabe duda es que esas cajas que hemos encontrado con cantidad de recortes de prensa, hablando de ella y de su belleza y de sus dotes artísticos y de su, en fin, todo eso, igual que las fotografías, están ahí. O sea, eso no es ningún invento. Luego, por tanto, pues, no sé, pero algo tuvo que haber. Evita Perón murió en 1952 sin ver realizado su sueño de representar a todas las mujeres de su país en el Parlamento. Dicen que Amparito estuvo junto a su lecho hasta el final. 3 años después, abandonó Argentina y su vida artística, retomando una vida anterior dedicada a la costura. Pero, ¿quién era realmente Amparito Puerto? Ahora, tras conocer el testimonio de los que convivieron con alguna de las dos Amparitos durante aquel tiempo, sigue permaneciendo en el misterio si aquella mujer de alcance artístico fue la misma niña valenciana cuya mente quedó ausente a los 16 años de edad. Según Juan Atienza, autor del libro Guía sobre los recintos sagrados españoles, las cuevas de los moros eran uno de esos recintos sagrados o iniciáticos que eran ocupados de forma permanente o temporal. En el siglo IV, miles de mujeres llenas de un fervor desconocido e ilimitado abandonaron sus pertenencias, familias y estilo de vida para vivir aisladas. Pensaban que apartándose de la sociedad humana, obedecían el mandato divino de no ser parte del mundo. Dicen que algunas de aquellas mujeres encontraron en estas cuevas salidas en otros puntos de la tierra.